Abril de 1939. El mundo se encontraba al borde del colapso. La tensión se sentía en el aire como una tormenta que no terminaba de estallar. En cada continente se respiraba incertidumbre. La Gran Depresión aún pesaba sobre los hombros de millones, como una sombra que se negaba a desaparecer. La mayoría de la gente se contenía. Trataba de no arriesgarse, de no perder lo poco que aún conservaba. Vivían con miedo, caminando con pasos cortos, cuidando cada moneda y cada decisión. Pero Theodore Alfred Peterman no era como los demás. Mientras muchos buscaban estabilidad, él buscaba una salida. En los bosques fríos y húmedos del noroeste del Pacífico, Peterman veía cómo su dinero se escurría entre las manos día tras día. Las pilas de madera se acumulaban hasta el horizonte, esperando un transporte que casi nunca llegaba. La lluvia empapaba los troncos, el tiempo pasaba y la madera comenzaba a pudrirse. Los trenes, cuando aparecían, lo hacían tarde, y cuando no, simplemente no llegaban. Las compañías ferroviarias dominaban todo. Eran ellas quienes decidían cuándo, cómo y a qué precio mover la carga. Y Peterman, acostumbrado a trabajar con sus propias manos, ya estaba harto de esperar a que otros resolvieran su destino. Así que tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida, y sin saberlo, también el de una industria entera. Consiguió un lote de camiones retirados. Máquinas viejas, pesadas, gastadas por los años. Pero para él no eran chatarra, era la posibilidad de liberarse del yugo del ferrocarril. Nacido el 22 de marzo de 1893 en Tacoma, Washington, Peterman había pasado décadas enfrentando el mismo obstáculo, un problema tan simple como desesperante: mover los troncos desde el bosque hasta el aserradero. Esa tarea que parecía rutinaria lo volvía loco. Significaba depender de trenes lentos, de horarios que nunca coincidían con la realidad del trabajo. Los ferrocarriles cobraban lo que querían, imponían sus condiciones y no respondían ante nadie. Cuando el mal clima azotaba la región, los trenes se detenían por completo. Y mientras tanto, la madera se echaba a perder, quedando varada bajo la lluvia. Peterman veía, impotente, cómo troncos perfectamente útiles terminaban convertidos en leña costosa, inútil para su negocio. No era solo una pérdida de dinero, era la sensación de no tener control sobre su propio esfuerzo. Hasta que un día decidió actuar. Tomó aquellos camiones viejos, los desarmó pieza por pieza y comenzó a reconstruirlos desde los ejes hacia arriba. Cada tornillo, cada plancha de metal, cada detalle fue revisado por sus propias manos. No lo movía la ambición de crear una marca, lo movía la frustración, el deseo de encontrar una solución real. Y esa frustración, canalizada en acero y combustible, se transformó en algo mucho más grande. Lo que comenzó en un garaje modesto, entre herramientas prestadas y piezas recuperadas, terminó por convertirse en una revolución sobre ruedas. Así nació Peterbilt, una marca que con el tiempo simbolizaría poder, independencia y perfección mecánica. Y todo, absolutamente todo, comenzó con un problema de transporte de troncos. Retrocedamos a Estados Unidos en aquel turbulento 1939. Los bancos habían colapsado. Las fábricas cerraban sus puertas una tras otra. La Gran Depresión no solo había vaciado los bolsillos, había aplastado los sueños de toda una generación. Sin embargo, en medio de ese paisaje de desesperanza, un empresario maderero llamado Theodore, o simplemente Peterman, estaba a punto de fundar una empresa de camiones. Para la mayoría, aquello sonaba locura. En un país donde todo se venía abajo, ¿quién se atrevería a empezar de cero? Pero Peterman no era como la mayoría. Nacido el 22 de marzo de 1893 en Tacoma, Washington, Peterman había pasado décadas enfrentando un problema que lo volvía loco. Mover troncos del bosque al aserradero significaba depender de ferrocarriles que cobraban lo que querían y operaban con horarios que nunca se ajustaban a sus necesidades. Cuando el mal clima detenía los trenes, la madera se arruinaba esperando transporte. Peterman observaba troncos perfectamente útiles convertirse en leña costosa porque no podía controlar el envío. La industria maderera siempre había aceptado esa limitación. Peterman se negó a hacerlo. Su primer intento de solución llegó en 1934, cuando compró 15 viejos camiones White retirados por la compañía Shell Oil. Eran máquinas toscas, casi obsoletas. Tenían manivelas en lugar de arranque eléctrico, llantas macizas que hacían sentir cada piedra del camino,
y frenos mecánicos que apenas funcionaban. Pero Peterman vio potencial donde otros solo veían chatarra. Eliminó las manivelas e instaló arranques eléctricos. Sustituyó las duras llantas sólidas por neumáticos de aire. Actualizó los frenos con sistemas de aire comprimido que realmente podían detener el camión. Y lo más importante, diseñó rodillos para remolques que evitaban el peligroso balanceo de carga en movimiento. Si disfrutas descubrir el origen de grandes innovaciones como esta, suscríbete desde el enlace en la descripción y acompáñanos en el próximo viaje por el pasado que sigue rodando hoy. Cada modificación era una innovación nacida de la frustración. Para 1938, sus camiones modificados ya habían demostrado su valor en las duras operaciones forestales del noroeste del Pacífico. Pero Peterman quería más. No quería seguir adaptando camiones usados, quería fabricarlos desde cero. Fue entonces cuando escuchó sobre la Fagel Truck and Coach Company, en Oakland, California. La empresa estaba en bancarrota, sus dueños desesperados por vender. Cualquier experto habría huido de ese trato. Pero Peterman vio una oportunidad donde otros veían ruina. El riesgo era enorme, $50,000, lo que equivaldría a casi $950,000 hoy. Peterman apostó todo a una fábrica que ya había fracasado. El terreno de Fagel ocupaba 3,5 hectáreas en Oakland. Incluía maquinaria, piezas y experiencia técnica que nadie más quería. Pero Peterman entendió algo que sus competidores no. No estaba comprando solo una planta. Estaba comprando la capacidad de construir camiones exactamente como los camioneros los necesitaban. En abril de 1939, nacía Peterbilt Motors Company. Su primer modelo, el 260, tenía un diseño de eje simple, transmisión por cadena y un peso de entre 32 y 37,000 libras. No era casualidad, la transmisión por cadena ofrecía máxima potencia a baja velocidad, ideal para arrastrar enormes troncos por pendientes montañosas. El modelo 334, en cambio, presentaba doble eje motriz, transmisión por eje y la distintiva parrilla tipo Egg Crate, que se convertiría en la firma visual de Peterbilt. Con gran capacidad de carga, estaba pensado para carreteras donde la velocidad importaba tanto como la fuerza. Ambos modelos podían llevar motor a gasolina o diésel, según las necesidades del cliente. La filosofía detrás de estos primeros Peterbilt reflejaba la mentalidad de Peterman. En el bosque, una falla mecánica no solo costaba dinero, podía costar vidas. Por eso, los ingenieros de Peterbilt diseñaban escuchando a los camioneros, aprendiendo qué se rompía, qué funcionaba y qué debía mejorarse. En una época donde la mayoría de las empresas fabricaban lo que creían que el cliente quería, Peterbilt construía lo que el cliente realmente necesitaba. El primer Peterbilt producido ni siquiera fue un camión convencional. Fue un chasis de camión de bomberos para la empresa Hearst Fire Truck Company, vendido al Departamento de Bomberos de Centerville, hoy Fremont, California, en 1939. Al terminar ese año, Peterbilt había construido solo 16 vehículos, pero cada uno representaba horas de ensamblaje minucioso, una calidad artesanal que lo distinguía de los fabricantes en masa. Aunque los primeros modelos se parecían mucho a los antiguos Fagel, algo diferente estaba ocurriendo bajo la superficie. Una atención al detalle que hacía que los Peterbilt funcionaran mejor, duraran más y necesitaran menos reparaciones. Los conductores lo notaron enseguida: calidad, durabilidad y una obsesión por las necesidades del cliente. Ese fue el credo que definió a Peterbilt. Pero en 1940, el mundo volvió a cambiar. De un momento a otro, la calma tensa que seguía la Gran Depresión se quebró. Los periódicos hablaban de conflictos que crecían al otro lado del océano, de ejércitos marchando, de alianzas que se tambaleaban. Estados Unidos, aún recuperándose económicamente, estaba a punto de ser arrastrado a una guerra que nadie podía ignorar. Y en medio de ese panorama incierto, los primeros camiones Peterbilt, aún casi artesanales, construidos con determinación más que con recursos, tendrían que demostrar su verdadero valor. El escenario donde lo harían no sería una carretera cualquiera,
sino el campo de batalla más exigente que el mundo había conocido. El 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor lo cambió todo. En cuestión de horas, una nación entera se transformó. Las fábricas dejaron de producir bienes civiles para fabricar armamento, vehículos, piezas, todo lo necesario para sostener el esfuerzo bélico. Y Peterbilt no fue la excepción. La planta de Oakland, que hasta entonces había ensamblado camiones para la industria maderera, se adaptó casi de la noche a la mañana a la producción militar. El modelo 364, lanzado ese mismo año, se convirtió en la columna vertebral de esa transformación. Con un chasis reforzado, ejes de alta resistencia y una estructura diseñada para soportar castigos extremos, el 364 no tardó en ganarse la reputación de ser casi indestructible. Era una bestia de acero que, completamente cargada, podía alcanzar las 44,000 libras de peso, enfrentando terrenos imposibles donde otros camiones simplemente se rendían. Su potencia y fiabilidad lo convirtieron rápidamente en el favorito del ejército. Las órdenes comenzaron a llegar una tras otra. El ejército y la marina querían más. Cientos de unidades fueron encargadas, y la pequeña compañía de Oakland, que había nacido del problema de un solo hombre, se encontró en el centro de la maquinaria industrial más grande que Estados Unidos había conocido. Para 1944, Peterbilt ya había fabricado más de 200 unidades, un número que en medio del caos de la guerra representaba algo más que producción. Simbolizaba la capacidad de adaptación, la ingeniosidad y el espíritu de una empresa que se negaba a detenerse. Durante esos años difíciles, la escasez de materiales obligó a los ingenieros a pensar diferente. El acero era escaso, las prioridades estaban en el frente. Fue entonces cuando el aluminio se convirtió en una alternativa inesperada, ligero, resistente y menos propenso a la corrosión. El aluminio comenzó a usarse en partes del chasis y la carrocería. Lo que empezó como una medida de emergencia, pronto reveló una ventaja crucial. Los camiones eran más livianos, más eficientes, más duraderos. Ese descubrimiento, nacido de la necesidad, se convertiría en una de las señas de identidad de Peterbilt. Años después, esas mismas cabinas de aluminio definirían el estilo, la durabilidad y la reputación que la marca mantendría durante generaciones. En 1942, impulsados por las exigencias del ejército, Peterbilt presentó su primer diseño cab-over engine, una innovación radical, la cabina montada sobre el motor. Lo que comenzó como una solución militar, ahorrar espacio, mejorar la visibilidad y aumentar la capacidad de carga, terminó transformándose en una revolución de diseño dentro del transporte civil. Más espacio útil, mejor maniobrabilidad y una estética que marcaría una nueva era en la historia del camión estadounidense. Para 1945, con la guerra acercándose a su fin, Peterbilt ya había alcanzado una producción total de 324 unidades, 4 veces más que en 1940. Un logro monumental para una empresa que apenas unos años antes ensamblaba vehículos en un garaje. Peterbilt no solo había sobrevivido al conflicto, había salido de él más fuerte, más preparado y con una identidad forjada en acero, sudor y determinación. Pero en noviembre de 1944, cuando todo parecía ir en ascenso, la tragedia golpeó sin aviso. Theodore Alfred Peterman, el hombre que había transformado un problema de transporte en una leyenda sobre ruedas, murió de cáncer a los 51 años. Justo en el momento en que su compañía alcanzaba su punto más alto, cuando sus camiones comenzaban a ser reconocidos por su fuerza, su durabilidad y su carácter, la mente que lo había iniciado todo se apagó. Su esposa, Ida Peterman, heredó el negocio. Era una mujer fuerte, acostumbrada a los desafíos del trabajo maderero. Sabía de bosques, de troncos, de contratos y de esfuerzo, pero no de camiones. El mundo de motores, engranajes y acero no era el suyo. Y aún así, asumió la responsabilidad de mantener viva a la empresa que su marido había creado con tanto sacrificio. Durante un tiempo lo intentó. Se rodeó de asesores, buscó mantener la operación a flote, pero el peso de la gestión y la incertidumbre del mercado eran enormes. Finalmente, en 1947, tomó una decisión difícil: vender los activos operativos de la compañía. El precio fue de $450,000, una suma considerable para la época.
Sin embargo, Ida decidió conservar algo más importante que las máquinas o los contratos. Se quedó con la propiedad de la planta de Oakland. Lo hizo como una medida de seguridad, una forma de preservar un pedazo tangible de lo que había sido la vida de su esposo. No podía saberlo entonces, pero esa decisión, aparentemente prudente, terminaría poniendo en riesgo el futuro de Peterbilt. Los nuevos dueños tomaron el control con energía y ambición. Querían hacer crecer la marca, mantener su reputación y llevarla más allá del legado de su fundador. En 1949 lanzaron los modelos 280 y 350, disponibles en versiones convencionales y de cabina adelantada. Eran máquinas sólidas, modernas, que mantenían el espíritu de Peterman, pero apuntaban hacia el futuro del transporte norteamericano. Poco a poco, Peterbilt comenzó a recuperar su impulso. En 1953 dieron otro paso importante. El logotipo cambió. Nació el óvalo rojo, brillante y elegante, que hasta hoy sigue siendo el símbolo inconfundible de la marca. Un emblema que no solo representaba calidad, sino también la continuidad de una historia construida sobre esfuerzo y determinación. Sin embargo, bajo la superficie del éxito, el verdadero problema seguía ahí, oculto entre los cimientos de la fábrica. Ida Peterman seguía siendo la dueña del terreno donde se levantaba la planta de Oakland. Y ese detalle, que parecía insignificante, pronto se convirtió en una amenaza real para la estabilidad de la compañía. En 1958, Ida tomó una nueva decisión. Anunció que planeaba convertir el terreno en un centro comercial. La fábrica tendría que desalojar el lugar donde todo había comenzado. Por primera vez, Peterbilt se encontró ante un futuro incierto. Sin espacio para operar, sin tierra propia, sin saber si habría un mañana para la marca. Pero justo cuando parecía que la historia estaba por terminar, llegó un nuevo capítulo. Ese mismo año, Pacific Car and Foundry Company, propietaria de Kenworth, vio la oportunidad y actuó con precisión estratégica. Compraron Peterbilt. La jugada fue inteligente. En lugar de fusionar ambas marcas, decidieron mantenerlas separadas, como rivales, bajo el mismo techo. Dos gigantes compitiendo entre sí, pero compartiendo recursos, tecnología y visión. El resultado fue inmediato. La inversión dio frutos en cuestión de meses. Para 1960, Peterbilt había abandonado Oakland y se había trasladado a una nueva planta de más de 16,000 metros cuadrados en Newark, California. Allí, con más espacio, mejores instalaciones y una administración renovada, la producción se disparó. En menos de una década, Peterbilt pasó de ser un pequeño fabricante regional a convertirse en un verdadero gigante nacional. Una marca que, a pesar de haber perdido a su fundador, había encontrado la forma de sobrevivir, reinventarse y seguir avanzando. Durante los años 60 y 70, una ola de innovación cambió el transporte estadounidense. El modelo 352 Unilite, lanzado en 1960, introdujo cabinas de aluminio y mejores líneas de visión. El modelo 358 de 1965 estrenó capó abatible a 90 grados y el icónico adorno del ave sobre el cofre. Y el legendario modelo 359 de 1967 definió el estilo Long Hood, con su enorme parrilla y potencia imponente. A finales de los 70, Peterbilt producía más de 8,000 camiones al año, 10 veces más que en 1960. El modelo 310 de 1978 marcó la independencia total en el mercado de camiones vocacionales. Y el modelo 348 introdujo el primer capome fibra de vidrio en la industria. Pero Peterbilt no solo dominaba la carretera, se convirtió en un símbolo cultural. Durante los años 70, los camioneros eran héroes populares, la radio CB un fenómeno social, y las películas y canciones los retrataban como leyendas del asfalto. El modelo 359 se transformó en el emblema del éxito entre los conductores. La palabra Pete se convirtió en sinónimo de respeto. Mientras otros fabricaban camiones, Peterbilt fabricaba orgullo. En los 80 y 90, la marca enfrentó nuevos desafíos. Las normas ambientales, la eficiencia y los costos de combustible cambiaron la industria para siempre. El modelo 387, lanzado en 1999, fue un salto aerodinámico.
Su diseño reducía la resistencia al viento y mejoraba el consumo de combustible, manteniendo la esencia Peterbilt. La expansión hacia camiones medianos trajo modelos como el 330 en el año 2000 y el 335 poco después, y en 2006 Peterbilt se adelantó a su tiempo con camiones híbridos modelo 330 y 335, reduciendo el consumo hasta un 40%. Ese mismo año, el modelo 389 reemplazó al legendario 379, combinando herencia clásica con tecnología moderna, faros rediseñados, pantallas táctiles y el poder del nuevo sistema PACC-R MX. El siglo XXI trajo una revolución eléctrica. En 2018, Peterbilt presentó los prototipos eléctricos 579EV, 520EV y 220EV, camiones reales en rutas reales con hasta 200 millas de autonomía y carga rápida en 90 minutos. En lugar de promesas vacías, Peterbilt entregó resultados. El compromiso con la innovación se extendió a los sistemas autónomos, colaborando con Aurora y otros desarrollos del programa SuperTruck. Más de 80 años después, la filosofía de Al Peterman seguía viva: resolver problemas con ingeniería. Hoy, Peterbilt representa casi el 15% del mercado estadounidense de camiones clase 8, con más de 400 concesionarios y más de 750,000 unidades producidas solo en Denton, Texas. Su historia no es solo empresarial, es cultural. Hollywood eligió un Peterbilt para Duel y para Optimus Prime en Transformers. El modelo 359 marcó una generación. El 379 dominó 2 décadas y el nuevo modelo 589 continúa ese legado. Peterbilt no es solo una marca de camiones, es un símbolo de lo que significa hacer las cosas bien. Desde aquel garaje en 1939 hasta los camiones eléctricos y autónomos de hoy, Peterbilt ha mantenido una sola idea constante: la calidad importa más que los atajos, y las necesidades del cliente son la verdadera brújula de la innovación. El emblema rojo sigue significando lo mismo que en 1953. Trucks que trabajan más duro, duran más y merecen respeto en cualquier camino. Y mientras los ingenieros de hoy diseñan el futuro, lo hacen parado sobre los hombros de un hombre que se negó a aceptar las limitaciones del pasado. Theodore Alfred Peterman, el visionario que transformó la frustración en movimiento, el hombre que convirtió la madera en acero. Peterbilt, donde la ingeniería se encuentra con la leyenda. Si te apasionan las historias de personas que transformaron su frustración en legado, este canal es para ti. Entra al primer enlace de la descripción y suscríbete. Aquí seguimos explorando las leyendas que movieron el mundo.